Bueno, muchísimas gracias, maestro César, maestro Darío. Pues queremos, como para ir cerrando ya este momento, si hay alguna inquietud de los asistentes, de los profesores, de los invitados, a propósito de esta apertura del simposio y a propósito del proyecto que nos acoge sobre la historia crítica de la literatura colombiana. Así que si hay alguien que quiera decir algo, por favor, pues este es el momento. Bueno, ahora que estamos pues en el arca literaria de Noé, en este diluvio de la patria colombiana, agradezco infinitamente al maestro y amigo Darío y a todos los presentes el hecho de encontrarnos y de cumplir, yo creo que, o estar en condiciones de cumplir ciertos sueños, ciertos propósitos justamente aplazados. Pues si el Avara fue Noé y murió a los 94, entonces tenemos esperanzas de tener un par de décadas más, por lo menos los que ya estamos un poco casi en vía de jubilación, de seguir esta tarea. Bueno, sí, creo que la ruta que nos presentó aquí y en esa entrevista que se pasó, los fragmentos de entrevista de Noé, nos presenta entonces la idea, primero que todo, de revisar las historiografías literarias del país, qué hay allí. Ya ahí está una ruta importante, una tarea fundamental. Ellos empiezan con Ricardo Rojas, nosotros con el prelado Vergara y Vergara, con la historia y gran encomendero Vergara y Vergara. Nos toca empezar por allí. Yo creo que es una tarea hasta todo lo que ha sido las diferentes historias de la literatura colombiana. La segunda yo creo que también es fundamental, ¿qué es historia? Si vamos a hacer una historia de la literatura colombiana, entonces ¿qué es historia? Y yo creo que la tarea, digamos, de la filosofía de la historia que nos está planteando Noé Gittrick en el folleto que nos hicieron es fundamental, que es el problema del historicismo, y yo creo que ahí hay una tarea también que tenemos que cumplir. Luego después, entonces, ¿qué es historia de la literatura? ¿Qué es la literatura? Ya está planteado y él lo dice ahí en la conferencia, si es una práctica o una institución. Creo que se ha avanzado muchísimo, la historia intelectual ha trabajado también muchísimo sobre si es historia literaria o cuál es la relación entre la historia literaria y la historia de los intelectuales. Yo creo que es el momento también que entrecrucemos esos dos caminos que se han venido desarrollando en Colombia en los últimos 20 años. Yo creo que ya hay trabajos sobre historia intelectual colombiana que nos permiten a nosotros abundar sobre las instituciones literarias, las revistas, los periódicos, los círculos de intelectuales, los premios y todo este tipo de cosas. La otra, creo que hay que hacer, claro, una historia en clave nacional, es decir, la terminología, qué es realismo en Colombia, que la novela realista dónde empieza, la novela romántica, es decir, hay una terminología específica de la nación. También los nombres claves que finalmente constituyen también y sin los cuales no se puede hablar de literatura. Noé Gittrick habla de Sarmiento, nosotros podríamos empezar. Y bueno, y con la venia de Darío, no solo con Jorge Isaac, sino también con Francisco José de Caldas. Yo creo que en Francisco José de Caldas se vislumbra por primera vez la idea de la nación colombiana. Su tarea en el seminario, en el semanario de la Nueva Granada, creo que es fundamental, y desde allí podríamos iniciar la pregunta si allí ya hay los vestigios o fundamentos de una nueva nación. Y bueno, entonces creo que la pregunta remite ya al final, ¿qué es la nación colombiana? ¿Sí? ¿Qué es la nación? Y creo que allí entonces nos han trazado una ruta metodológica, temática, y creo que lo que ha hecho Darío, la mención de un libro como, ya para hablar en términos clave y reconocimiento que se hace de la tarea que venimos haciendo nosotros, del rescate de la obra de Gutiérrez Girardot, me parece que podría llegar a ser un punto de encuentro, y agradezco a Darío la invitación y nuestro grupo que está aquí también presente para que iniciemos ese diálogo universitario, que estamos todavía a tiempo, como decimos, en la vara de la edad de llegar a los 94 años, tengo esa confianza, y si no, pues para eso creemos en la reencarnación. Sí, estamos como cantando a la de Senectute, ¿no?
A ver, ¿cierto? Yo vi que me peiné y todo, sí. ¿Para dónde quiere que mire? Ah, bueno. No, les decía que yo sí quiero dejar de pensar en desenectute. Mis estudiantes me enseñaron que uno no es viejo, sino que tiene juventud acumulada. Y creo que es imposible trabajar en un proyecto así sin tener la luz de la gente joven, no porque yo crea que uno necesita asistontos de investigación, sino asistentes inteligentes y compañía. Aquí van a escuchar, probablemente no lo veo por ahí, que ya llegó, a Peter Rondón, por ejemplo. ¿Dónde anda Peter? Ay, vea, Peter. Usted es nuestra, usted daña la media de edad en el proyecto de Zapata Olivella. Era juventud total y pues en la biblioteca Luis Ángel Arango ya le decían que era muy tenaz y muy cansón, por no decirle cansón, inventaron cualquier cantidad de adjetivos. Yo sí creo que se necesita esa conexión con los estudiantes, sembrar eso en el semillero de jóvenes investigadores que trabajo en el Instituto Pensar en Tiempos de Guillermo Hoyos. Teníamos una estrategia que no es el de gente que está buscando tema, sino de objetos. Los objetos están buscando a los investigadores. Entonces, yo creo que la invitación es a crear un semillero de gente que pueda servir a este propósito, formarlos para contaminarse del mal de archivo, en mi caso, que creo que lo logré con Peter, no en los términos derridianos, sino en los muy fraternos de acá. Enseñar a mirar, a leer por liminares, a tener en cuenta que los libros no, ahí sí va Derrida, ¿no? Que los libros no empiezan donde no, en un lugar de la Mancha, sino que comienzan en los prólogos, en las imprentas donde se hicieron, en el año en que circularon, en el colofón, en las portadas. Todas esas cosas que nosotros pues tenemos ahí y que necesitan esa aproximación. Saber leer es saber leer, saber que los libros, esos objetos lindos que les han dicho que se van a acabar y que no sé qué, y que cuando queremos donarlos nos dicen que dónde los metemos y todas esas cosas. Esos objetos lindos tienen una existencia marcada por esos límenes, limen de ellos, sus portadas que nos dicen tanto, y que antes de llegar a esa primera frase hay una cantidad de materiales que nos van a dar claves de lectura. Entonces, yo sí los invito. Me da pena con el maestro que uno no puede hablar de mujeres así tal, pero yo sí quiero decirles, Diótima de Maitinea le enseñó a Sócrates lo que él sabía del amor, y el amor es un chiquito, le dijo, un pequeño, desnudo, que nunca está ni adentro ni afuera, que necesita el calor de todos, y ese yo creo fundamentalmente que lo damos todos, fluyendo, educando y educándonos con la gente joven. Gracias, Peter. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial al doctor Darío. Bueno, yo pienso que la historia y la literatura colombiana está contaminada básicamente por la transculturalidad europea. Inclusive hay dos periodos muy ciegos que le llamo dentro del marco epistémico, y es el periodo de la colonia hasta 1890. Para mí son periodos ciegos porque casi que las comunidades étnicas nuestras
fueron sometidas por el colonialismo europeo y realmente no produjeron muchos conocimientos, mucha literatura. Pero hay un concepto que quiero reivindicar de las comunidades indígenas y es el concepto de lo videcible. Y videcible es que antes de 1492 ellos tenían toda una configuración política, literaria y filosófica. Cuando videcible quiere decir ver, oír, pero silenciar. Y todos los conocimientos que ellos tenían se callaron, se silenciaron ante la llegada del opresor. Me parece un proyecto muy complejo, ¿verdad? Pero importante el desafío y que haya una producción fundamental, porque es que estamos en lo que ahora se denominan los campos de disputas. Y siempre las comunidades afro y las comunidades indígenas han tenido que hacer disputas, hacer confrontaciones, tanto epistémicas y ontológicas, frente al invasor. Y la literatura nuestra aún no se libra de esos campos, de esas batallas. Entonces hay que hacer combates por la historia y por la literatura. Gracias. Bien, ¿qué decir sino muchas gracias? Como homenaje a Noveji Trick, decir que soy el recién venido a esta comunidad académica tan importante, porque desde la lejanía de mi exilio creo conocerlos a todos o a casi todos, quienes más, quienes menos. He tenido la gran suerte de leer y de estudiar para aprender. Ahora bien, la propuesta de esta historia crítica me parece necesaria y urgente para desarrollar en el país. Ya en las pocas venidas que después de la dificultad para regresar a mi país tuve, en la medida en que he sido colaborador del doctorado en literatura de la Universidad de Pereira y porque en mi universidad, en mi alma mater, por suerte, los jóvenes a quienes yo comencé a ayudar a formar me han acogido con un seminario permanente en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Creo que las propuestas son bastante claras, el camino es muy largo. Creo que las palabras de Noveji Trick esta mañana, y quienes lo hemos leído y lo conocemos, yo lo conozco como estudioso y como crítico, abren derroteros porque él recupera ese pensamiento tan profundo de José Martí, de que para comprender nuestros países tenemos que leer nuestros países desde dentro, tratando de eliminar los filtros superficiales que nos ha impuesto el colonialismo y el neocolonialismo. Entonces yo estoy muy agradecido con todos, con Darío, con César y con toda la organización y con todos mis queridos colegas con quienes me estoy reconociendo después de tanto tiempo. Muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias por su participación. Vamos a hacer un descanso para continuar con la otra sesión. Muchas gracias.